Si en el caso quieren algún descanso, me avisan. Si en el caso hay algún comentario en el transcurso de la exposición, también lo dicen con toda confianza. Ok, vamos a hablar del primer tema que corresponde al tema de mama. ¿Listo? Comenzamos. Listo. Para hacer un estudio de la mama, ¿no? Se han desarrollado diversas presentaciones, se han normado en un procedimiento de evaluación en el transcurso de los años, que ha ido cambiando y ha ido mejorando con la intención de reconocer si algunas lesiones tienen características sospechosas de malignidad o son malignas totalmente dentro de los exámenes que se pueden hacer, ¿no? Esa normativa, ¿no? Se denomina BIRAS, ¿no? O BIRAS, mamográfico, tanto por mamografía como por ecografía, y eso es lo que vamos a repasar exclusivamente en esta exposición. Bueno, la evaluación de la mama, ¿no? Para poder hacer una ubicación de alguna lesión, se puede hacer de diferentes formas. Una forma básica es subdividir a cada mama en 4 cuadrantes, ¿no? El cuadrante superior externo, superior interno, inferior externo e inferior interno, ¿no? Dirigiéndose 2 líneas que atraviesan directamente por la parte central del pezón. El cuadrante superior externo, que es el lugar donde más tejido mamario usualmente se tiene y por ende donde más lesiones usualmente se encuentra, ¿no? Tiene una proyección hacia la parte de la región axilar denominada cola de Spence, ¿no? Es una región conocida y de importancia que ustedes tienen que reconocer. Otra forma de evaluación de la anatomía de la mama en relación a la ubicación de alguna lesión es proyectándose en numeración horaria, ¿no? Como lo pueden ver ustedes en ambas mamas, tanto en el lado izquierdo como en la derecha. Esta numeración horaria nos va a dar referencia de ubicar en algún punto con respecto a las agujas del reloj la lesión que se encuentra, y asociado a ello, de acuerdo a la distancia con respecto al pezón, se puede especificar si es que está a 1 centímetro, 2, 3 o los centímetros que sean necesarios para poder considerar qué tan distante está la lesión que se evalúa, ¿no? Con respecto a la configuración horaria que vemos en la imagen. Ok, como saben, la mama, dando como referencia la mama en el sexo femenino, es una glándula, ¿no? Que se encuentra por delante de la fascia del músculo pectoral mayor, ¿no? En referencia, inicia el tejido mamario o la glándula mamaria, inicia desde la segunda costilla aproximadamente hasta la sexta costilla en forma genérica, por así decirlo, ¿no? Dentro de la mama, ¿no? Encontramos diferentes tipos de tejido. Encontramos tejido adiposo, ¿no? Tejido graso, separado directamente por unos ligamentos fibrosos que suspenden normalmente este tejido, los agrupan, ¿no? Denominados ligamentos de Cooper, y en la parte más central, posterior o retroareolar, se encuentran las glándulas que corresponden al tejido mamario. Estas glándulas se agrupan en lobulillos, ¿no? Y posteriormente estos lobulillos van a proyectar unos conductos, unos túbulos denominados conductos galactóforos, dirigidos directamente hacia la parte central del pezón, ¿no? Que es por donde se va a exteriorizar el contenido de la mama, que usualmente tiene un contenido lácteo, ¿no?
Y bueno, esas son las estructuras que nosotros vamos a encontrar y son las estructuras donde nosotros vamos a evaluar en el transcurso de los procedimientos que vamos a realizar para poder realizar la evaluación del virus. ¿Ok? La irrigación de la mama es un recuerdo de la parte anatómica. Está irrigado directamente por dos ramas, una proximal y una distal, en el caso de la arteria mamaria interna y arteria torácica lateral, ¿no? Y recepciona la sangre por medio de las venas toracoepigástrica en la parte lateral y la vena mamaria interna también, ¿no? La inervación en este caso viene a ser por directamente por las ramas del nervio del plexo cervical, por las ramas intercostales laterales y por las ramas intercostales mediales. Nuevamente, ¿no? El aporte de las arterias, de las venas que se van dirigidas hacia la mama. El drenaje linfático normalmente es del plexo superficial profundo y de ahí forman tres grupos, las cadenas ganglionares, en el cual son importantes reconocerlas anatómicamente porque cuando se realiza una extracción de una lesión de la mama, usualmente se extraen el grupo ganglionar que se encuentra involucrado directamente con la ubicación de la lesión, ¿no? Los que van a ser cirujanos normalmente van a tener una correlación directamente con estos grupos ganglionares. La región axilar está constituido por una fosa que está formado por una proyección del músculo pectoral mayor, del dorsal ancho, y en la parte externa del tríceps, ¿no? Y como les decía, el estudio por mamografía, que es la primera evaluación que normalmente se hace, usualmente, según la literatura, a partir de los 43, 45 años, ya está normado que una mujer tiene que realizarse su estudio por mamografía para poder hacer un screening, tenga o no tenga ningún tipo de antecedente propio o antecedente familiar de alguna patología de mama. La mamografía es un procedimiento en el cual se utiliza radiación, ¿no? La proyección básicamente son dos, una proyección cráneo-caudal, como lo pueden ver ustedes en este caso, en la primera imagen, ¿no? Donde se ubica la mama en un dispositivo en el cual hace presión directamente sobre la parte superior e inferior de la mama, ¿no? Y la proyección del rayo en relación a la ubicación es una proyección cráneo-caudal. Entonces, en la segunda imagen vamos a ver cómo se da la imagen mamográfica, ¿no? De ambas mamas en esta proyección, dando una configuración homogénea bilateral, ¿no? En el cual no se evidencia en su interior algún claro una clara imagen de alguna lesión tipo sólida, por así decirlo. La segunda proyección es una proyección oblicuo-lateral que es complementaria a la lesión cráneo-caudal con la intención de evaluar la mama desde otro punto de observación y con la posibilidad de evaluar también la región axilar, dando notoriamente una visión de lo que viene a ser el músculo pectoral mayor, ¿no? Que es la imagen que vemos en la parte medial correspondientes a las dos mamas. Si ustedes se pueden fijar, hay unas imágenes discretamente incrementadas de densidad en referencia de los ganglios que habitualmente podemos encontrar a nivel de la región ganglionar, ¿no? Ustedes pueden observar el tejido mamario en una proyección oblicua, ¿no? Prácticamente homogéneo, no se evidencia una estructura sólida, un tejido sólido irregular, sospechoso de alguna masa tumoral que podamos considerar
que pueda ser sospechoso de alguna patología mamaria, ¿no? Esta es una referencia para poder ubicar la lesión, ¿no? En la proyección cráneo-caudal, ¿no? Se traza una línea. La parte superior usualmente es la parte externa y la parte inferior es la parte medial. Y el oblicuo medial, medio lateral, es un poquito más complejo, pero en el cual nos permite reubicar también, como es una proyección diferente, también las diferentes ubicaciones correspondientes a los sectores de la mama, ¿no? Se hace una evaluación previamente, ¿no? En la primera visualización de las imágenes mamográficas, y se agrupan a los diferentes tipos de mamas de acuerdo a la cantidad de tejido glandular que tienen. Existen mamas con abundante tejido glandular, en el cual son las mamas más predispuestas a tener lesiones y obviamente las que más se ocultan lesiones en su interior. Pero también hay mamas en el cual el tejido graso, ¿no? son los que predominan directamente dentro de la mama propiamente dicha, a comparación del tejido fibroglandular, ¿no? Se agrupan en cuatro tipos. Existe una terminología denominada ACR, en el cual cada uno de los tipos se le ha sugerido una letra, A, B, C y D. En el caso, en esta diapositiva se ha colocado 1, 2, 3 y 4. Estamos hablando de la primera parte, ¿no? ACR, A, B, C y D, en el cual se da referencia a la cantidad de tejido mamario, como les decía. Cuando la cantidad del tejido mamario es menor del 25%, usualmente hay una predominancia del tejido graso. Está agrupada en el primer grupo, ¿no? Denominándose una ACR-A. Cuando el tejido mamario tiene una cantidad del 25 al 50%, ¿no? Se agrupa en el segundo grupo, ¿no? Tiene una densidad grasa media, una densidad fibroglandular media, y es denominado ACR-B. Y cuando el tejido mamario tiene de 51 a 75% de su cantidad, la densidad del tejido normalmente es heterogénea, está en el tercer grupo, se denomina ACR-C, y al final, ¿no? Cuando el tejido mamario tiene mayor del 75% de su glándula, normalmente está en el cuarto grupo y se denomina ACR-D, ¿no? Como referencia, tanto el ACR-C como el D, o sea, a partir del 50% hacia arriba del tejido mamario en glándula mamaria, son los estudios en el cual son muy a considerar, porque en esas circunstancias se pueden ocultar algún tipo de lesión y necesariamente se tiene que complementar con un estudio por ecografía o inclusive hasta por resonancia magnética. Cuando es en el patrón o en el estudio del tejido fibroglandular por ecografía, se subdivide solamente en tres: en ecoestructura homogénea grasa, o sea, predominantemente grasa; en ecoestructura homogénea fibroglandular; y la tercera es en ecoestructura heterogénea, donde el tejido fibroglandular va a predominar sobre la grasa, pero de una forma difusa, totalmente dispersa dentro de la mama, ¿no? Los cambios que nosotros tenemos que observar, muy aparte de las lesiones en general, ¿no? Es ver si es que este tipo de lesión está en relación directa con la presencia de un nódulo, con presencia de calcificaciones, si es que existe alguna alteración de la arquitectura del tejido fibroglandular, o si hay algún hallazgo agregado, ¿no? En algunas situaciones se puede agregar alguna lesión sobre lo que se está evaluando, y hacer una diferenciación de la patología que vamos a poder encontrar. Entonces, el VIRAS, que es un sistema en el cual nos informa y nos registra
los datos de la imagen de la mama, ¿no? En el caso de la mamografía, ¿no? Nos hace una evaluación específica, se puede decir, de la mama, en el cual en el transcurso del tiempo ha ido cambiando. El último BIRAS se presentó en el 2013. En el transcurso de los últimos años, el BIRAS ha ido cambiando con la intención de encontrar menos error en el diagnóstico, sobre todo de nódulos o imágenes sospechosas de malignidad, para poder llegar a hacer un diagnóstico preventivo y oportuno. ¿Ok? Eso es lo que le decía, ¿no? De acuerdo a la ACR, lo denominan en 4 grupos, de acuerdo a la cantidad de tejido mamario. ACR-A, donde la predominancia es grasa dentro de la mama. El ACR-B, donde existe hasta un 25% del tejido mamario en la mama. Un ACR-C, donde más o menos es de un 50% el tejido mamario. Y ACR-D, donde es mayor a un aproximado 75%, es mucho más heterogéneo, donde el tejido mamario ocupa prácticamente la totalidad de toda la mama, y donde tanto en estos últimos 2 ACRs se debe de considerar una evaluación aparte, puesto que se pueden ocultar algún tipo de lesión. ¿Ok? Como les decía, el ACR-C y el D son mamas usualmente dominadas densas, lo que puede ocultar algún tipo de lesión, alguna masa en su interior, por la densidad que contiene, ¿no? Normalmente el contenido de tejido fibroglandular usualmente es mayor del 50%. Ok. Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Se entiende lo que estoy exponiendo? Yo sé que es algo nuevo para ustedes, yo sé que es algo que puede ser no tan importante, pero la intención es que ustedes tengan una idea del tipo de estudio que se hace para la evaluación de la mama y tengan un panorama para poder entender por qué razón se hace el estudio y qué tipo de lesiones son las que normalmente ustedes tienen que saber de forma básica, por así decirlo, ¿no? A ver, ¿algún comentario hasta ahora? Sí, sí se entiende, doctor. Hasta ahorita ha estado claro toda la información. Genial. ¿Están cansados? ¿Me avisan para un descanso? Cualquier cosa me dan su opinión. Listo. Prosigan. Listo. Cuando nosotros hacemos la evaluación en la mamografía y encontramos un nódulo, nosotros tenemos que dirigir esta evaluación sobre la forma del nódulo, cuál es la característica de su margen y cuál es el tipo de densidad del nódulo. O sea, estas 3 características del nódulo son las principales que nosotros debemos de considerar y tener en cuenta para poder definir qué tipo de nódulo es el que tenemos enfrente. Recuerden, es la forma, el margen y su densidad. Pregunta de examen, por si acaso. Ok. Listo. Cuando nos referimos a la forma, es porque existen nódulos que podemos evidenciar de forma ovalada, como es en esta imagen mamográfica, ¿no? Donde tiene una forma definitivamente ovalada. Hay otras imágenes que su estructura ovalada puede estar en otra proyección, pero necesariamente se considera todavía ovalada. O puede ser de la segunda forma, como en el caso de este nódulo, que tiene una forma totalmente redondeada, ¿no? Otra imagen mamográfica de otra lesión también
redondeada totalmente, o pueden tener una forma irregular, ¿no? Irregular, ¿qué quiere decir? Que no tiene una forma específica, ¿no? Tiene una forma totalmente heterogénea, sin aparentes bordes, por así decirlo, a diferencia de la forma ovalada y redondeada, ¿no? Entonces, estas tres formas son una de las formas más clásicas de tipo de nódulo que nosotros vamos a poder encontrar. Cuando hablamos de margen, si hablamos de diferentes tipos de margen. Un margen circunscrito quiere decir que tiene un borde definido, ¿no? Como es en el caso de esta lesión de forma ovalada con sus márgenes o medio circular, en el cual sus márgenes son totalmente definidos, ¿no? Circunscrito. Tenemos dos imágenes más. Oculto quiere decir que una parte o de repente la totalidad del margen no se diferencia tan adecuadamente, no se ubica sus límites, ¿no? De repente porque tienen un contenido muy denso del tejido mamario, por eso les decía, el ACR, CID nos da esa posibilidad o esa dificultad de poder definir la lesión que podemos evaluar, ¿no? Pero en este caso el margen oculto se define cuando una parte de sus márgenes no se evidencia tan claramente. ¿Ok? O puede ser márgenes microlobulados, ¿no? Que tienen su borde unas lobulaciones, ¿no? En esta imagen es de mejor claridad, ¿no? Para poder definirlo, ¿no? Puede tener también márgenes indistintos, en el cual no se evidencia si es que es de repente lobulado, si es que está oculto, o indistinto o no definido, ¿no? Se denomina indistinto. ¿Ok? El anterior parece un margen medio especulado, por así decirlo, pero se denomina indistinto porque no tiene ese borde clásico que normalmente vamos a ver en el caso de los especulados. Especulado quiere decir como que sus bordes tienen una especie de púas, ¿no? Una impresión de agujas, por así decirlo, ¿no? Como rayos de sol, ¿no? En ese caso son denominados márgenes especulados, ¿no? Cuando tienen estos márgenes normalmente indistintos, especulados, ¿no? O ocultos, usualmente son por lesiones que tienen una alta sospecha de malignidad. Y más aún cuando tienen margen especulado, usualmente es una lesión de características totalmente malignas, ¿no? Otra lesión especulada, como les decía, una proyección de luz del sol, ¿no? Una proyección de rayos desde la parte central de la misma lesión. Entonces, en márgenes tenemos indistinto, especulado, circunscrito, oculto y microlobulado. Son 5 márgenes, ¿no? Dentro del virus. ¿Sí? Pasamos a ver la densidad. La densidad también puede denominarse como alta densidad, ¿no? Llevándolo al término de radiopacidad, ¿no? Es altamente radiopaco. También se denomina isodenso cuando su densidad es discretamente similar a la densidad del resto del tejido mamario. Puede ser de baja densidad con respecto al tejido mamario. Estamos haciendo una referencia siempre con respecto al tejido mamario adyacente. Entonces puede ser de baja densidad o puede ser una densidad aparentemente con contenido graso. ¿Ok? Su densidad usualmente que nosotros conocemos de alta densidad, de densidad igual, ¿no? O denominado isodenso, o de baja densidad, ¿no? Y la otra densidad, una cuarta densidad que nosotros podemos agregar es una densidad de contenido de tejido graso. ¿Cómo lo comparas que sea contenido aparentemente graso con el tejido graso que se encuentra alrededor de la glándula fibroglandular, ¿no? De la parte fibroglandular de la mama, ¿no? ¿Listo?
Existen lesiones, como son calcificaciones, que se asocian directamente a la presentación de un nódulo, ¿no? Existen calcificaciones que nos dan la impresión de que esta imagen que encontramos tiene un aspecto benigno, pero también existen calcificaciones que nos dan la impresión de que la imagen tiene un aspecto maligno, ¿no? Entonces se agrupan típicamente benignos, normalmente sospechosas, cuando tiene una sospecha ya necesariamente tiene que ser maligno, y también es importante saber su distribución, ¿no? Cuando son calcificaciones benignas, ¿no? Son calcificaciones que se presentan de la siguiente forma. Por ejemplo, estas calcificaciones en esta primera imagen son las calcificaciones redondeadas, punteadas, que se encuentran en la piel propiamente dicha, ¿no? Solo que en la mamografía, porque es una sola proyección en cada imagen, ¿no? Es una sola proyección, da la impresión que puede estar en su interior, pero en la parte inferior de la imagen podemos definir de que estas lesiones se encuentran en los planos superficiales, ¿no? Cuando existen estas lesiones calcíficas, de calcificaciones a nivel de la piel que no tienen nada que ver con el tejido mamario, entonces son calcificaciones netamente benignas, ¿ok? Las calcificaciones vasculares, ¿no? Que están relacionadas directamente con la edad también, son calcificaciones también denominadas benignas, ¿no? Se ven como unas imágenes tubulares, donde la pared básicamente del vaso se encuentra de alta densidad, con calcificaciones evidentes, que pueden estar introducidas dentro de la glándula mamaria propiamente dicha o en la parte de su periferia. Y las otras calcificaciones que son denominadas benignas son calcificaciones denominadas gruesas, ¿ok? Cuando ustedes tienen una lesión y dentro del tejido mamario existe una lesión asociada a una calcificación gruesa, entonces ustedes tienen que considerar de que esa lesión es probablemente benigna, ¿no? Tiene un nombre o una denominación en el cual se denomina como calcificación de POCOR. Seguimos con otras calcificaciones benignas, ¿no? En forma de aguja o en forma de líneas, ¿no? Normalmente esas calcificaciones se dan en las paredes de los ductos, ¿no? Dentro del tejido mamario, de forma redondeada, ¿no? Agrupadas, o en forma de anillo, ¿no? Anteriormente se denominaba esto como cáscara de huevo, ¿ok? Entonces, no es difícil recordarlas, las calcificaciones que suelen ser benignas. Puede ser una pregunta de su examen, ¿no? De las siguientes calcificaciones benignas, ¿cuál es maligna? O las siguientes calcificaciones, ¿cuál es denominada maligna? Entonces se mencionan las calcificaciones benignas y una de ellas suele ser maligna, ¿no? Una pregunta así, al menos es la que se puede plantear. ¿Ok? Otras calcificaciones que se denominan benignas todavía son calcificaciones distróficas, otras denominadas leche de calcio, y otras calcificaciones producidas por las suturas. ¿Ok? Ahora pasamos a las calcificaciones sospechosas de malignidad. Entonces, las calcificaciones específicamente sospechosas de malignidad son las calcificaciones principalmente las finas pleomórficas, ¿no? La tercera calcificación son las que van a ser categóricamente de sospecha de malignidad, ¿no? Las otras calcificaciones son las calcificaciones finas lineales o finas ramificadas, ¿no? Como se ven en la segunda, en la cuarta imagen. Y menos frecuentes, por así decirlo, son las calcificaciones gruesas heterogéneas o amorfas, ¿no? Que no tienen una forma específica. También son calcificaciones a considerar como sospechosas. Pero usualmente cuando se encuentran calcificaciones punteadas
pleomórficas, ¿no? Denominadas finas pleomórficas. Son las calcificaciones sí representativas de considerar que esa lesión tiene características de malignidad. ¿Ok? Acuérdense, finas pleomórficas. Y otro punto a tratar es ver la distribución de esas calcificaciones, ¿no? Pueden presentarse una distribución normalmente difusa, una distribución regional, ¿no? Y una distribución agrupada, ¿no? Cuando usualmente se encuentra una distribución agrupada, son lesiones de alta sospecha de malignidad, ¿no? Como se observa en la tercera imagen. En este caso, por ejemplo, las calcificaciones lineales, ¿no? Se pueden denominar en el caso de una hiperplasia ductal atípica. Y otro tipo de distribución, según las clasificaciones, son por segmentos. Otra característica que nosotros debemos evaluar es la distorsión de la arquitectura. ¿A qué se refiere? De que el tejido mamario, por más heterogéneo que se vea, tiene que tener una simetría, tanto en la misma mama, del mismo lado, en sus dos proyecciones, cefalocaudal como oblicuo, y también tiene que tener una simetría entre una mama con la otra. No quiere decir que sea 100% simétrico, pero tiene que tener una simetría regularmente aceptable para poder considerar de que ese tejido mamario no tiene ningún tipo de patología de fondo, ¿no? Sobre todo en tejidos mamarios con un ACR, C o D, ¿no? Entonces, la disección de la arquitectura puede ser vista, ¿no? Entre una mama u otra en una proyección, en la misma proyección, ¿no? En la cefalocaudal o en la oblicua, o puede ser en la misma mama, viendo la comparación de la proyección cefalocaudal con la oblicua de la misma mama, ¿no? Existe otra parte donde se refieren a las asimetrías, ¿no? Que es lo que estábamos dando referencia con lo anterior explicado, ¿no? Donde se denominan asimetrías globales, asimetrías en desarrollo, asimetría focal. ¿A qué se refiere con asimetría? Normalmente a la presentación de la mama en el cual no tiene una armonía con respecto a la distribución del tejido mamario, que eso se puede dar en un solo sector, ¿no? Como es en este caso, ¿no? Que se puede dar en la parte inferior, ¿no? Inferior del tejido mamario, en este caso de la mama derecha. Una simetría focal, ¿no? Que es de una región más pequeña, como se puede dar entre una mama con la otra mama, en comparación con esta imagen se puede decir en la mitad superior de la mama derecha, y una simetría en desarrollo en el cual tiene que ver directamente con la edad del paciente y el tejido mamario que se va a ir formando, ¿no? Predominantemente puede aparecer tejido mamario de mayor cantidad o de inicio, se puede decir temprano, en una mama en comparación con la otra. Ok. Existen otras imágenes en las cuales nosotros tenemos que evaluar también, en el cual también dentro del tejido mamario no es tan frecuente, pero suele encontrarse imágenes de aspecto ganglionar, ¿no? En el cual no nos da una característica de malignidad, pero nos puede llevar a sospecha de algún tipo de lesión, ¿no? De tipo sólido, por así decirlo. Y es aquí donde se solicita hacer una evaluación por medio de la ecografía para poder definir qué tipo de lesión sólida es la que estamos viendo. Pero
acuérdense de que se puede evidenciar ganglios a nivel del tejido mamario en la evaluación, ¿no? La lesión de la piel también es importante, o la lesión de planos superficiales, en el cual en la mamografía puedes simular una lesión interna, ¿no? A nivel de la glándula mamaria, ¿no? La dilatación ductal, ¿no? De un solo ducto o de varios ductos también puede llevar a la sospecha de que puede haber algún tipo de lesión que esté interrumpiendo la luz del ducto, ¿no? Y es por ello que se solicita también un estudio por ecografía para poder complementar la evaluación. Otras características asociadas, como se mencionó en las primeras diapositivas, son características que ustedes ectópicamente lo pueden ir viendo, ¿no? Como es la retracción de la piel, cuando ustedes evalúen ectópicamente que una mama tiene una porción retraída, o sea, hacia adentro, jalada hacia adentro, pueden considerar ustedes la posibilidad de que esa retracción es por causa de que exista una lesión en su interior que está jalando hacia su interior ese tejido, ¿no? Que puede ser parte de la piel o puede ser parte del pezón. Usualmente cuando existe una retracción es muy claro que la paciente le puede decir que he palpado una masa hace algún tiempo y en el transcurso de las últimas semanas, en los últimos meses, el pezón se me ha introducido, se me ha retraído. Entonces, en esas circunstancias son signos que nosotros podemos considerar sospechosos de malignidad hasta que se complemente la evaluación. Lo otro, aparte de la retracción, es que la piel se engruece. Puede ser de una forma general, solamente por regiones. También es considerado sospecha de malignidad, de que el contenido trabecular a nivel periférico del tejido mamario también se engruece. También es sospechoso también de malignidad. La presencia de adenopatías axilares, que por sí nosotros podemos encontrar diferentes linfonodos de características normales, pero cuando tienen un aumento de tamaño, una alteración de su forma ovalada que es habitual y pasa a ser redonda, entonces necesariamente podemos considerar que ahí se encuentra algún defecto. Es por ello que se complementa con una ecografía, ¿no? Lo otro son la distorsión de la arquitectura, que ya lo vimos, y las calcificaciones, que son también las que ya vimos, que son benignas y malignas. ¿Ok? La segunda parte del VIRAS, que es el estudio y evaluación por ecografía, es algo directamente complementario. Como les decía, en la evaluación del ACR por medio del VIRAS ecográfico, lo dividen en tres tipos, en tres grupos. Una de ecoestructura homogénea, donde va a predominar el tejido graso. Una ecoestructura homogénea, pero con gran volumen fibroglandular. Y al final, una ecoestructura heterogénea, ¿no? Donde el tejido fibroglandular normalmente va a ser de distribución difusa, de distribución irregular, por así decirlo, ¿no? Ahí tenemos las tres imágenes: homogénea en la primera parte, homogénea en la segunda, pero con tejido fibroglandular, y heterogénea en la tercera imagen. ¿Sí? Nuevamente aquí vamos a ver algunas características, ¿no? Para la evaluación por ecografía, donde nosotros vamos a predominar directamente la forma, la orientación, el margen, el patrón ecogénico y las características posteriores. Cuando hablamos de la forma, vamos a estar hablando de que esta lesión nodular va a tener una forma ovalada, una forma redondeada o una forma irregular, ¿no? Es un tanto similar a las características por mamografía. En la orientación es algo importante, eso sí tienen que tenerlo en cuenta. Pregunta de examen. La orientación usualmente, para ser considerado benigno, es una orientación donde su largo es más predominante con respecto a su alto, ¿no?
es más largo que alto, ¿no? Para poder ser considerado de una lesión de tipo benigna. Pero cuando su largo es más corto que la parte alta, ¿no? Como vemos en la imagen, más aún que en esta imagen tiene bordes irregulares, aparentemente especulados, entonces es considerado que esta lesión es sospechosa de alta malignidad, ¿no? Entonces, recuerden, para una posible pregunta de examen, es predominantemente reconocer que su longitud en largo es mayor que la del alto, ¿no? O es mayor que la de ancho, ¿no? A diferencia que para poder definir que sea maligno, normalmente su largo es menor que su altura, ¿no? Con respecto a estas dos imágenes que estamos viendo. Sus márgenes, similar también a lo que hemos visto en el estudio por mamografía, tenemos que evaluar si es que sus márgenes son definidos. Cuando son definidos, se denominan márgenes circunscritos, ¿no? En el cual se evidencia todo el contorno totalmente, no se pierde, como si fuera una pared en toda la periferia, ¿no? Y cuando es no circunscrito, se puede evidenciar nódulos indistintos, angular, microlobulados o espiculados. Ya, un segundito, doctores. Denme un segundo. Listo, seguimos. Entonces, hablando siguiendo con los márgenes, se denominan no circunscrito cuando en realidad no se define sus márgenes, ¿no? Como se vemos en la siguiente imagen, ¿no? En estos márgenes normalmente se denomina como indistinto, angular. En este caso es angular porque tiene unos bordes, pueden ser agudos, como es en este caso, una imagen con un ángulo en su borde de la lesión, bordes microlobulados, como es en esta imagen. Normalmente estas características es de alta sospecha de malignidad, ¿no? Y espiculado, ¿no? Que es la característica clásica que podemos definir de que esta lesión netamente sí es maligna, ¿no? Bordes espiculados. Esa es la característica que ustedes tienen que tener en cuenta para poder definir que la lesión es maligna totalmente, ¿no? El patrón de ecogenicidad, ¿no? Porque estamos en ecografía. Normalmente cuando es un patrón anecogénico estamos considerando que puede ser una lesión de contenido líquido, ¿no? Un quiste, ¿no? Nos llevaría a pensar que es una lesión más benigna que maligna, ¿no? Cuando una lesión es hiperecogénica, como es en este caso, ¿no? Nos puede llevar a pensar también que tiene una sospecha de malignidad, no necesariamente tiene que ser maligno. Cuando es complejo, ya nos lleva a pensar a una lesión con un grado de malignidad importante, ¿no? Por ejemplo, en este caso es considerado un BI-RAS 4, ¿no? Con una malignidad de 10 al 50%. Es clásico en el caso de conclusiones como carcinomas de papilar intraquístico, ¿no? Cuando es un quiste complejo con un contenido heterogéneo, ya se denomina que esa lesión tiene un grado de malignidad regularmente importante, ¿no? Cuando su lesión también es hipoecoica, como es en este caso, en el cual es una lesión fibroepitelial, también con un grado de malignidad regular, isoecoica, ¿no? Como es en este caso, isoecoica es un tanto más complejo y difícil de poder diferenciarlo,
porque su ecogenicidad es similar, ¿no? Y una ecogenicidad totalmente heterogénea, ¿no? Mixta, puede tener un contenido hipoecoico o de alta ecogenicidad, irregular, ¿no? Como se puede ver en esta imagen, en esta lesión, ¿no? Clásico en el caso de tumores de células granulares. Características posteriores dan referencia a su reflejo hacia la parte más inferior, ¿no? Con respecto a la proyección del eco del traductor, ¿no? No tiene características posteriores como esta lesión, aparentemente sólida, pero que no tiene contenido líquido, que no tiene contenido cálcico, ¿no? Tiene una lesión así, homogénea, que no tiene ningún tipo de proyección hacia la parte más inferior. Otras lesiones en el cual sí se evidencia o refuerzo, ¿no? Un refuerzo acústico que puede ser por la presencia de un contenido líquido, básicamente. En otras lesiones en el cual se evidencia un sombreado en relación a contenido de cálcico, ¿no? En el cual se proyecta hacia atrás una sombra acústica, ¿no? Como se ven algunas lesiones en otras partes del cuerpo que tengan calcio. Y un patrón combinado en el cual se ve una imagen sombreada parcial, ¿no? Una imagen con refuerzo parcial y una imagen en la cual no proyecta hacia atrás ningún tipo de refuerzo hacia la parte posterior de la lesión, ¿no? Eso es clásico cuando es combinado para un carcinoma ductal invasivo, ¿no? Pregunta de examen también. Y con respecto a las calcificaciones, calcificaciones en referencia en una masa, calcificaciones fuera de una masa, o sea, fuera de la lesión, calcificaciones dentro del conducto, ¿no? Calcificaciones intraductales. Las características que están asociadas también como en el caso de la mamografía, en la presentación de que su arquitectura está totalmente heterogénea en comparación con una mama con la otra, ¿no? Los cambios ductales también son importantes, pueden estar relacionados con un proceso obstructivo de una lesión intraductal o con un proceso inflamatorio, ¿no? Es importante conocer la clínica del paciente. El edema también es importante para poder definir si es que está en relación con un proceso inflamatorio crónico o agudo, o si es que la paciente está dando de lactar o no, para poder hacer el diagnóstico de una mastitis por lactancia. La vascularidad también es importante y la ecografía nos va a ayudar para saber si es que esta lesión o nódulo que estamos observando tiene vascularidad solamente interna o también periférica o solamente periférica. Mientras más vascularidad presente, mayor grado de malignidad también presenta, ¿no? La evaluación de la elasticidad, bueno, eso está enfocado a un programa que nos brinda algunas máquinas de ecografía, en el cual, de acuerdo al grado de elasticidad, que usualmente es mientras menos elasticidad, es porque más sólido es el tejido, y mientras más sólido es el tejido, más características malignas puede tener, ¿no? Otros casos especiales son fuera de los nódulos, son la presentación de las imágenes de aspecto quístico, como es el contenido totalmente anecogénico con un refuerzo acústico posterior, la presentación de microquistes, como es en este caso, agrupamiento de microquistes, la presentación de un quiste complejo, que puede ser un quiste que se haya infectado o un quiste que se haya presentado una hemorragia en su interior, algunas lesiones que se encuentran en planos superficiales que no tienen que ver directamente con el tejido fibroglandular, algún cuerpo extraño, algunos nódulos linfáticos intramamarios, algunos nódulos linfáticos a nivel de la región axilar, alguna anomalía vascular que puede ser una MAP,
¿no? A nivel axilar, sobre todo. La enfermedad de Mondor, las colecciones de fluidos postquirúrgicos, también hacer la evaluación si es que el paciente ha tenido previamente una cirugía, ¿no? Puede encontrarse alguna lesión después de la cirugía y directamente tiene correlación con esta. La presentación de algunas lesiones como necrosis a nivel del tejido graso y listo. Esa es la tabla en donde nos especifica el sistema de calificación para el VIRAS en el estudio por mamografía, ¿no? Usualmente hasta el VIRAS 3, ¿no? Tienen mayor porcentaje de características de benignidad. A partir del VIRAS 4, inclusive hay 4A y 4B, en el cual se le puede definir que la malignidad va incrementando sobre el 5% de su posibilidad. Ya el VIRAS 5 ya tiene una alta sospecha de malignidad y el VIRAS 6 ya es cuando está definido, ya se realizó el estudio por patología y se puede definir que esta lesión es básicamente maligna. Esta es la tabla para el VIRAS ecográfico. Se puede decir que un tanto similar a lo que corresponde a la tabla del VIRAS mamográfico, pero con la salvedad de que el estudio por ecografía te da alguna diferencia, pues, ¿no? En cada uno de sus categorías. ¿Listo, chicos? Díganme ustedes cómo están, cómo van. ¿Se entendió? Les voy a pasar la diapositiva, ustedes pueden ir repasándolo nuevamente. Ustedes me dicen si es que entendieron la evaluación del VIRAS. Es algo complejo. No se entiende la primera, usualmente quedan algunas cosas en el aire, pero al comienzo, ¿no? Pero después cuando lo van a ir repasando, ustedes se van a ir adecuando y van a darse cuenta que no es difícil y que es algo que ustedes en su momento van a saber más o menos tener un panorama para poder interpretarlo, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda?